articulaciones que no logran concordarse fácilmente, ¿bien? Bueno, entonces tenemos un fibrocartílago. Bien. Además de esto, por fuera de esto, tenemos lo que se llama un manguito. El manguito es la cápsula articular, es como si fuese una superficie, un tejidito, una membrana, que va desde la superficie de un hueso a la superficie del otro, como contorneándola. Se dice como si fuese dedo de guante o como si fuese un manguito. Es como que está, digamos que fija, rodea absolutamente toda la articulación, la cubre absolutamente. Esa es la cápsula articular, que también las tienen que mencionar. A ustedes les van a preguntar una articulación, ustedes van a decir qué articulación se trata, cómo se clasifica, todo eso, y después van a empezar a hablar de las partes de la articulación. Entonces la cápsula es importante que la mencionen, no importa tanto cómo es la inserción de la cápsula en todos los huesos. Sepan que va de un hueso al otro hueso y nada más. Con eso les alcanza si están muy apurados. Si tuvieron mucho tiempo y tienen ganas, pueden estudiar un poco más, ¿bien? Pero no es necesario. Por dentro, saber más que esto. Por dentro de esto, la cápsula está cubierta hacia adentro por una membrana. Esa membrana, bien, se llama sinovial. La sinovial cubre por dentro la cápsula articular y se mete dentro de todos los recovequitos y todas las irregularidades y todos los huequitos que le va a quedar o que les queda dentro de la articulación, dentro de la cavidad articular. Eso, que se llama cavidad articular y sinovial, es importante. O sea, por dentro de la cápsula articular, yo tengo una membrana que se llama sinovial. Bien, esa sinovial existe cuando hay cavidad articular. Si no hay cavidad articular, como ocurre, por ejemplo, entre un cuerpo vertebral y el otro cuerpo vertebral, entonces ahí estamos en problemas, porque no deja de haber, no hay sinovial y no podemos clasificar a esa articulación como una diartrosis si ustedes lo hacen, y ahí se genera el problema. La sinovial está solo cuando hay cavidad articular. Eso se lo anotan, lo agendan, lo tienen presente siempre, como que hagan lo que quieran, pero recuérdenlo porque es importante. La sinovial libera y secreta un líquido que es la sinovial, la membrana sinovial, que es el líquido sinovial, que está dentro de las articulaciones y es un líquido que amortigua, nutre, protege, también tiene una enorme cantidad de funciones, pero que en términos anatómicos ustedes solamente tienen que conocer que existe la sinovial, en qué articulaciones y por qué hay cavidad articular. Yo les decía, por ejemplo, se los remarco a esto porque es importante para que ustedes lo razonen nada más. Si yo tengo un cuerpo vertebral y tengo el otro cuerpo vertebral, bien, entre medio de los dos cuerpos vertebrales, acá hay un disco intervertebral. Ese disco intervertebral lo que hace es rellenar el espacio que hay entre los entre los dos cuerpos vertebrales. Entonces, por fuera, yo tengo una cápsula articular, pero no tengo cavidad articular. Tengo ligamentos, tengo cápsula, tengo fibrocartílago, tengo de todo. Esto sería el fibrocartílago disco, ¿sí? Ese es el fibrocartílago que funcionaría para adaptar perfectamente las superficies articulares. Pero no tengo, digamos, cavidad articular. Entonces, estas articulaciones nosotros las clasificamos como no sinoviales. ¿Bien? Entonces acá tenemos las sinoviales, que son las diartrosis, y estas serían no sinoviales. Bien, eso es un poco lo que yo les quería rescatar de la cavidad articular, porque es lo que la diferencia específicamente. Además, tenemos ligamentos. Los ligamentos pueden ser ligamentos que se pueden desprender de la propia cápsula articular, o sea, que pueden ser engrosamientos de la cápsula articular, es decir, que dentro de la cápsula articular o formando parte de la articulación de esta cápsula, quiero decir, hay engrosamientos y esos engrosamientos son ligamentos intrínsecos. Esos ligamentos intrínsecos
unen un hueso con el otro, pero están dentro de la propia cápsula, están, digamos, en conjunto con ellos. Por fuera, en conjunto con ella, por fuera hay otros ligamentos que son extrínsecos, ¿bien? Entonces, por fuera de la cápsula tengo ligamentos extrínsecos. Esos ligamentos extrínsecos no tienen relación, o sea, están unidos a la cápsula articular, porque en realidad están adosados a la cápsula articular, pero no forman parte de las fibras de la propia cápsula, son extrínsecos a ella. Entonces son ligamentos extrínsecos de la articulación. Entonces tenemos ligamentos intrínsecos que forman parte de la cápsula articular y ligamentos extrínsecos. Y lo que me falta es que en algunas oportunidades puede haber un músculo bien X cualquiera que oficia básicamente de ligamento activo de la articulación y que contribuye básicamente a mantener las superficies articulares unidas, bien, para la movilidad. Entonces puedo tener por fuera, y les quise dibujar un tendón y una masa muscular, un músculo activo, un ligamento sería activo que corresponde a un músculo periarticular. Se me ocurre, por ejemplo, en la articulación del codo, el bíceps. En la articulación de la cadera, por ejemplo, el psoas ilíaco, los glúteos, ¿bien? Es como que hay muchos, las articulaciones, hay algunos de los músculos, o el manguito rotador del hombro, ¿bien? Esas articulaciones son como importantes. Entonces ahí tienen todas las partes que tiene una articulación. Sobre eso trazan ejes, sobre las carillas, y esos ejes le van a permitir a ustedes movimientos. Bien, hasta acá, ¿quedó más o menos entendido? Sí, profe. Perfecto. Una vez que entendemos esto, bien, una vez que entendemos esto, tenemos que interpretar también por dónde pasa la línea de fuerza de las carillas de todo del esqueleto humano, del esqueleto del hombre, ¿sí? Del hombre como. Entonces vamos a dibujar algo como muy sencillo. Vamos a dibujar un hombre de manera sencilla. Acá tenemos las caderas, en el centro tengo la columna vertebral, tengo el fémur, las rodillas, la tibia y el peroné, y tengo los miembros, los pies, ¿bien? Así, muy simple, solamente para trazar por dónde pasa. Acá teníamos a la pelvis, ¿bien? Acá tenemos la terminación de la columna vertebral, esa sería la columna vertebral. Lo que a mí me reinteresa que aprendan son simples cosas. Hay una clase esta que está muy linda, que habla sobre un poco la marcha y el desarrollo, que está buena. Nosotros tenemos una línea horizontal sobre la que va a caer el eje de la gravedad de un cuerpo que se va a modificar, depende de la actitud postural del cuerpo, depende digamos, del centro de la gravedad, que es el punto de fuerza donde todas las fuerzas tienen el mismo valor en el mismo cuerpo. Pero tenemos que conocer que, digamos, el inicio del eje mecánico anatómico comienza en la base del cráneo, ¿sí? Más o menos por detrás, digamos, de la línea, si lo ponemos en un cráneo sagital y ustedes lo tenemos que ubicar en una vista sagital, estaría por detrás de la pituitaria, por detrás de la silla turca. Siempre obviamente por delante de la columna vertebral, va a descender, bien por delante de la columna vertebral, se dice que pasa 2 centímetros por delante de la quinta lumbar. Digamos, hay al respecto algunas diferencias entre las bibliografías. Ustedes pueden decir lo que dice la cátedra, que es eso, pero lo que a mí me interesa solamente que ustedes recuerden es este dato, que a nivel de la tercera vértebra sacra, esta línea de gravedad, esta línea mecánica se bifurca y llega hasta las articulaciones coxofemorales, bien, a nivel de la tercera vértebra sacra. Y ahí la línea de la gravedad, la línea de mecánica, perdón, va a comenzar a descender un poquito hacia afuera de los fémures, no coincidiendo exactamente con el eje anatómico del mismo, hasta llegar a la tibia. Y de ahí sí en la tibia ya ella es un poco el hueso que soporta todo el peso del cuerpo. Este eje mecánico del que estamos hablando es el lugar
por donde se distribuyen las fuerzas, ¿bien? Las fuerzas que soporta nuestro cuerpo se van distribuyendo por ese eje mecánico. Entonces comienza en la base del cráneo, ¿bien? Por detrás de la silla turca, en la base del cráneo, pero proyectándolo por detrás, o sea, sería por la cara, por delante en la cara inferior del efenoides, sería por delante del agujero occipital u orificio magnum, comienza a descender por delante de la columna vertebral y a nivel de la tercera sacra se bifurca, ¿bien? Y comienza a descender por el miembro inferior hasta que llega hasta la horizontal. No coincide el eje anatómico con el eje mecánico a nivel del cuerpo del fémur, básicamente, porque el hombre generalmente tiene un valgo, o sea, un acercamiento de las rodillas que hace que, digamos, se dirija o se corra el eje mecánico y el eje anatómico se diferencian en unos 5 o 6 grados aproximadamente. A ustedes eso en este momento no se los van a preguntar, pero sí le van a preguntar por dónde pasa este eje. Y este eje, que es el eje mecánico, tiene que llegar hasta el pie, hasta el talón, donde se va a distribuir básicamente las fuerzas en tres pilares que son lo que van a constituir el trípode de Haller, ¿sí? Entonces van a llegar, que luego lo vamos a ver, tengo un pilar posterior y dos pilares anteriores y dibujan como si fuese estos pilares, digamos, una Y, ¿sí? Entonces, tiene un punto central aquí, ese punto central que corresponde al astrágalo, bien, ahí es donde la superficie, digamos, la línea llega hasta el astrágalo y ahí se divide como un trípode en tres partes y tenemos un pilar posterior y dos pilares anteriores que corresponden a los puntos de apoyo del pie, que si ustedes se fijan está orientado hacia afuera, bien, el eje anatómico normal del pie que debemos tener y que debemos obtener luego de las rotaciones y de las torsiones que sufre, más o menos unos 30 grados. Eso sería un poco lo normal. El ángulo que separa el fémur de la tibia es aproximadamente de unos 5 o de unos 6 o 7 grados, más o menos, varía entre 5 y 7 grados, vamos a poner así más fácil, por si se lo llegan a preguntar, no sé si por ahí les interesa alguno, pero ese sería el ángulo que se llama femorotibial, ¿bien? Es el ángulo entre el fémur y la tibia. Ese ángulo entre el fémur y la tibia es de 5 o 7 grados. O sea, la mujer es un poquito mayor justamente porque las mujeres tenemos, digamos, nuestras pelvis, nuestras caderas un poco más separadas. Con eso tienen un poco que arrancar, digamos, esta unidad problema hablando sobre el eje mecánico y sobre el eje anatómico, porque básicamente lo que ustedes tienen que estudiar, todas las articulaciones del miembro inferior para poder entender por qué existe este eje mecánico y por qué existe este eje anatómico. Y el último eje, para que lo diferencien, para que sepan que tenemos un eje, esto les tiene que quedar claro, tenemos ejes. Tenemos uno que es anatómico, el eje anatómico es el que sigue, obviamente, el eje mayor de cada uno de los huesos. Tenemos el mecánico, que es el eje por donde se deslizan las fuerzas. Y tenemos otro eje que es el eje de la gravedad. El eje de la gravedad es el eje que cae, básicamente cuando estamos bípedos desde la base del cráneo hasta el área del área de sustentación o el piso o el área donde cae, se dice área de sustentación, que es el espacio que ocupan nuestros pies. Bien, yo tengo un pie aquí, bien, y tengo el otro pie aquí, de esta manera. El área de sustentación es esta. Bien, este es el área de sustentación. Bien, el espacio que queda entre los dos pies y el eje de la gravedad tiene que caer en ese punto. Bien, es un eje que parte desde, o en general, o que tiene que pasar por el centro de la gravedad. Entonces, estos son ejes. Y después tengo el centro de la gravedad. Bien, porque a veces ustedes en el discurso, por apurados, a veces lo confunden, ¿bien? Entonces, el centro de la gravedad es un punto,
cualquiera que va a depender de la posición, es un punto, te lo voy a poner así como grande acá, es un punto, el centro de la gravedad es un punto, centro de la gravedad es un punto en donde coinciden todas las fuerzas y que todas esas fuerzas en ese momento tienen el mismo valor. ¿Bien? Entonces, el eje de la gravedad tiene que partir desde o pasa por ese centro de la gravedad y tiene que caer en la base de sustentación. Si el eje de la gravedad cae por delante, cae por detrás, cae a los lados, perdemos el equilibrio. Puede caer en diferentes lados dependiendo de la movilidad que nosotros tengamos o de la actitud postural que nosotros tengamos. Entonces, un poco para resumir lo dicho hasta ahora, que fue un montón y todavía no describimos ninguna articulación, pero lo más importante que tienen que saber es que para la marcha necesitamos el sistema nervioso, necesitamos del eje, de haber adquirido el eje mecánico y anatómico a nivel osteoarticular y muscular. Bien, y tenemos que integrar los sentidos con el cerebelo, con las vías motoras. El sentido de integrar implica que tenemos que conocer la participación de cada uno, ¿bien? Nada más, eso, que es muy importante. No tenemos que estudiar el cerebelo aislado de la marcha o la vía motriz que regula y controla la tonicidad de todos los músculos en la marcha, ¿bien? Entonces, eso es un poco lo primero que tenemos que conocer. Y después diferenciar el eje anatómico, el eje mecánico y el eje de la gravedad, y separarlo de esto que es el centro de la gravedad, porque son cosas diferentes. Y cuando le pregunten o cuando ustedes hablan de la base de sustentación de cualquier cuerpo, es el apoyo del cuerpo sobre la horizontal. ¿Bien? Profe, Una vez... Sí, dime. ¿El centro de gravedad, ese punto amarillo, dónde se encuentra? Dependiendo, yo te lo puse ahí porque se me ocurrió, pero va a depender de la actitud postural que cada persona tenga. Okay. Bien, va a depender de la forma, de la posición, de la postura que tengas. Si vos estás acostado, tu centro de la gravedad es diferente. Mirá, hay un ejercicio que es, por ejemplo, para que por ahí se entienda mejor. Imagínate que tenemos un elemento con esta forma, ¿sí? Con este elemento, por ejemplo, si yo lo cuelgo a este elemento, lo pueden hacer si quieren, si yo lo cuelgo a este elemento de un lugar y paso por él como un eje con una plomada hacia abajo, bien, yo marco por dónde pasa. Yo giro esto, lo giro hacia algún lugar, no lo puedo girar, bueno, no importa, imagínense que lo giro y paso la plomada, lo giro, lo cuelgo de manera diferente y yo esa plomada que tiene que caer pasa por aquí. Bien, y otra plomada la hago pasar por aquí. Y paso y así diferentes fuerzas, hago como que giro el cuerpo y extiendo una plomada sobre ese cuerpo, bien, y luego trazo las líneas por donde pasa la plomada. Y luego busco el lugar en donde todas las fuerzas que pasaron por ese cuerpo, se centran, se unen, se interceptan. Ese es el punto de reunión en donde todas las fuerzas valen lo mismo. Ese es el centro de la gravedad, que va a depender de donde cada persona esté. Si lo quieren hacer a ese ejercicio que está bueno, tienen que poner una base, un pilar y un clavito. Y cuelgan cualquier elemento acá. Y sobre ese elemento además cuelgan la plomada. Y ustedes lo que tienen que hacer, girar bien, es el elemento que ustedes quieren conocer, el eje de la gravedad. ¿Se entiende? Entonces no hay un lugar, no te puedo decir la segunda vértebra lumbar es el eje de la gravedad de todos los hombres. ¿Entendés? El eje de la gravedad es la confluencia de cuando el cuerpo está en diferentes posiciones, la fuerza de la gravedad está en ese punto. Ese es el eje de la gravedad y va a depender siempre de la posición que tenga o del cuerpo que yo estoy estudiando. ¿Se entiende? Por eso. Está en general siempre el centro de la gravedad por delante de la columna vertebral. ¿Bien? Siempre está un poquitito por delante de la columna vertebral. Más o menos a donde yo te lo puse ahí. Pero no siempre está ahí. Yo para que no se queden con la idea de que tiene que estar siempre ahí. ¿Bien? Perfecto. Bien, gracias. No, de nada. Es como importante tener en cuenta eso. Todo esto lo entendieron, eje anatómico es exactamente por donde pasa
el eje en el hueso. El eje mecánico es el que distribuye las fuerzas, que coincide con el hueso menos a nivel del fémur. Y el de la gravedad es este que le dibujé, que tiene que llegar directo, es este. Es la plomada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es el que tiene que llegar hasta la base de sustentación. ¿Y cuál es la base de sustentación? Si ustedes entienden esto, ya es, y pueden hablar de esto, ya hicieron un gran recorrido en esta UP. Bien, luego de esto, sí tenemos que pasar a las articulaciones. Cuando nosotros hablamos de las articulaciones, ya dijimos medio como un poco las más importantes. Lo más importante que tenemos que saber en cuanto a qué es lo que tenemos que saber de cada articulación. Entonces ahora lo que nos queda revisar es qué particularidades tiene cada una de las articulaciones del miembro inferior. Entonces vamos a revisar a la articulación coxofemoral, que es una de las articulaciones más importantes, la articulación de la rodilla, o femorotibial o femororotuliana, y la articulación tibio-tarsiana. Vamos a centrarnos y vamos a ver los huesos del pie también para ver qué articulaciones hay entre ellos y cuáles son los huesos. Obviamente que lo que primero tienen que leer son los huesos y cómo están constituidos, para luego poder hablar un poco de articulaciones, porque si no, se complejiza. Vamos, yo no les voy a describir todas las articulaciones, porque podría estar hablando de la coxofemoral solamente en 2 horas. Yo les voy a ir señalando y de manera esquemática, pero que no es tan simple como lo vamos a ver, pero de manera esquemática vamos a ir viendo las cosas que ustedes no tienen que dejar de saber, o sea, como el piso. Después ustedes, si pueden estudiar un poco más, mucho mejor, ¿bien? Pero bueno, eso es un poco lo que a mí me parece que tenemos que conocer de cada articulación y lo que le van a pedir. Si hablamos de la articulación coxofemoral, primero lo que tenemos que ver es quiénes son los huesos que, digamos, la forman. Entonces, la coxofemoral está formada o se articula el hueso coxal con la cabeza femoral. El hueso coxal es un hueso que está constituido a su vez por 3 huesos diferentes. Entonces, vamos a primero hacer como un esquema del hueso coxal, que tiene hacia arriba una gran aleta, que es el hueso ilíaco, que tiene como una cresta, la cresta ilíaca, que es palpable. La cresta así comienza con la cresta ilíaca. Bien, siempre dibujamos la cresta ilíaca primero porque es el borde superior del hueso y es como más fácil. Si yo sigo ahora, les voy a dibujar el borde anterior del hueso. Tiene en esta forma, el borde anterior del hueso, hasta que llega al pubis aquí adelante. Tiene esta sería la espina. Un minuto, ahí. Esto que tenemos acá sería la espina ilíaca anterosuperior. Esta es la espina ilíaca anteroinferior. Esta sería un poco la eminencia pectilia, que me quedó muy alta, y acá quedó el pubis. Bueno, este está un poquito más abajo. Acá tengo hacia atrás otra espina ilíaca, que es la espina ilíaca posterior-inferior. Posterior-inferior, una escotadura, otra espina ilíaca, posterior-superior, sería esta espina ilíaca, que está ahí, y esta es la posterior-inferior. ¿Se entienden? Dos espinas ilíacas posteriores, una superior y otra inferior. Bien. Una escotadura, bastante importante, una espina ciática, otra escotadura, y ahí llegamos a la tuberosidad isquiática, que estaría acá, y acá tenemos que volver a reunir. Es difícil dibujar este hueso así a mano alzada, pero después de dibujarlo varias veces ya sale más fácil, pero en el inicio es como un poco complicado. Les pido disculpas, que me está costando. Ahí está, ahí vamos. Bueno, más o menos, se me desliza el lápiz. Y acá tendría el agujero obturador. Bien, obturador o isquio pubiano. Acá tengo la tuberosidad isquiática, que es la parte más gruesa del músculo, del hueso. Bien, esa sería la tuberosidad isquiática. Se las menciono porque muchos, digamos, músculos, los isquiotibiales se insertan aquí. Acá tengo el pubis, el ángulo del pubis, bien,
muy importante, vamos a borrar esto que ahí ni se entiende lo que puse. Ese es el pubis que tiene muchas partes y el ilio es el que está, el ilíaco es el que está acá arriba. Lo que me interesa que sepan es que en la cara externa del hueso, si está fuera la cara externa del hueso, yo tengo una gran cavidad acá, una gran cavidad que es el cótilo, en donde confluyen, podemos decir, todos los huesos. Bien, el ilíaco, el isquión, bien, y el pubis. Entonces, el hueso que tengo acá arriba, todo lo que queda por arriba del cótilo, de la cavidad cotiloidea, es el hueso ilíaco. El que está por delante, acá, es el pubis, y el que está por detrás es el isquio. Miren, si vamos, lo pintamos, ¿no? En un texto seguro que va a estar mucho mejor, pero para que ustedes se den cuenta, estos huesos, ¿ven? Que estamos dibujando acá, todos confluyen a nivel del cótilo, de la cavidad cotiloidea, ¿bien? Y la porción de todo el hueso coxal que se encuentra por delante del cótilo es el pubis, el que se encuentra por detrás es el isquion. Este es el isquion. Y este, el que está arriba, es el ilíaco. Estos son los tres huesos, el ilíaco, el pubis y el isquion. Y tienen partes diferentes. Esta sería la porción horizontal del pubis, el ángulo del pubis, la porción descendente del pubis. Hay una parte que es la lámina cuadrilátera del pubis, la rama ascendente y la rama descendente del isquion, la aleta o la fosa ilíaca externa o ala ilíaca, cresta ilíaca. Ustedes después lo leen con tranquilidad, si pueden y tienen tiempo, pero en realidad el ilíaco, el hueso coxal, es un hueso que es un hueso plano, torsionado sobre sí mismo, que tiene un montón de eminencias y de estructuras importantes a conocer, pero que en la cara externa del mismo tiene una gran cavidad que se llama cótilo, y ese cótilo tiene, digamos, una superficie que lo contornea, que es la ceja cotiloidea, de esta manera, bien, y en el fondo está la transcavidad del cótilo, que es no articular, bien, tiene como dos superficies, una articular, que es periférica, que es esa bien periférica, y una no articular, que es el trasfondo, que es esto que está aquí atrás, que yo se los desmarqué en esa línea punteada, que justamente es el lugar en donde se fusionan los tres huesos, el ilíaco, el pubis y el isquión. Cuando por alguna patología están separados, imagínense que, no una patología así, es la displasia de cadera en los niños, esto está obviamente unido, se reúnen luego del nacimiento y luego de varios años, pero inicialmente es un esbozo cartilaginoso que están unidos solamente por una lámina. Muchas veces no se unen, permanecen separados, así, todos los huesos. Están los tres separados. Y cuando están los tres separados, queda inestable la articulación porque no se puede o no aloja o no puede contener a la cabeza femoral y el niño no puede pararse, no puede iniciar la marcha y hay que iniciar todo un tratamiento bastante largo. O sea que la fusión de los tres huesos está en el cótilo. Conocer eso no es menor. Eso es re importante que lo reconozcan, que lo entiendan, bien, porque es, digamos, lo que es el sustrato anatómico de la displasia de cadera, ¿bien? Es importante que entiendan eso. Ahora bien, si yo tuviese, como que les esquematicé un poco esto, porque este es el hueso un poco más complicado de todos los que tienen que, qué tonta, de todos los que tienen que saber, pero es solo a modo de, lo quiero achicar y no me aparece la flechita. Euge, disculpa que te moleste. Sí. Tengo una consulta. ¿A la cavidad cotiloidea la podemos nombrar también acetábulo o no es válido? Es lo mismo. Es lo Obvio, mismo. sí, Perfecto. sí, cómo no, obvio. Se Buenísimo, entiende aparte. gracias. Este es el ilíaco, lo dejamos ahí como para recordarlo un poquitito en dónde estaba, por si lo necesitamos. Ahora veamos qué características tiene este acetábulo. Si yo dibujara la cara externa del hueso, pero de una manera, un corte un poco más sagital, yo veo como si fuese hacia arriba, de esta manera, el ilíaco, y veo la cavidad cotiloidea de esta manera, bien, que se articula así y el hueso
Bueno, no me salió muy bien aquí abajo, pero sería el ilíaco, el hueso coxal, perdón, en su parte anterior de esta manera. Perdón, es que ahí no me salió bien, se me deslizó mal. Bien, entonces acá tenemos la membrana obturatriz, esto sería el pubis, esto sería el isquion, y todo lo que tengo arriba es el ilíaco. ¿Se entiende? Entonces, acá tengo la cavidad cotiloidea. Bien, esta cavidad cotiloidea tiene una parte que es el trasfondo de la cavidad, la vamos a dibujar acá, que no es articular. Bien, entonces tiene como un trasfondito, que ahí lo vamos a separar, que no es articular. Esa sería la cavidad cotiloidea. La cavidad cotiloidea aloja dentro de sí a un hueso que es la cabeza o la epífisis femoral superior. Esta epífisis femoral superior tiene, vamos a dibujarla así, una cabeza que se va o va a meterse dentro de ese cótilo. Ahí es más grande la cabeza femoral que el cótilo, un cuello, y tiene luego una gran tuberosidad que es el trocánter mayor, y por debajo otro que es el trocánter menor, y ahí lo dejamos. Lo dejamos hasta ahí nomás. Bien, este sería un poco el fémur. Vamos a pintarlo, no me salió tan lindo el fémur, pero bueno, ustedes sabrán, me van a perdonar, ¿no? Porque es muy domingo. Bueno, ahí estamos. Qué tonto. Esto sería un poco el fémur con su cabeza femoral, el cuello femoral, el trocánter mayor y el trocánter menor. Entonces este sería el trocánter mayor, bien, este sería el trocánter menor, o tuberosidad mayor también se la llama, esta es la cabeza y este es el cuello. El cuello es importante porque ahí se inserta la cápsula de la articulación. Y dentro del cótilo, o sea, lo que te tienen ustedes que decir es que la epífisis femoral superior tiene una cabeza femoral que tiene la forma de una esfera, que tiene un radio aproximadamente un diámetro aproximadamente de unos 3 centímetros, y es una esfera que contiene en la parte central una pequeña fosa, que es la fosa del ligamento redondo, y digamos o es más grande que la cavidad cotiloidea, por eso como que necesitamos o que se necesita o se requiere de un fibrocartílago alrededor de la cavidad cotiloidea para profundizar esa cavidad y alojar mejor a la cabeza femoral. Pero es una esfera, y esa esfera mira hacia adelante, mira hacia adentro y mira hacia arriba, ¿bien? O sea, la cabeza femoral, la dirección de la cabeza femoral es hacia adelante, hacia arriba y hacia adentro. Y obviamente que la disposición del cótilo es opuesto. Bien, eso es como importante para tenerlo en cuenta. Después, el cótilo tiene como dos partes. Cuando nosotros vemos el cótilo, lo dibujamos, el dibujo tiene como una semiluna grande, que es articular, que es la parte más articular en el fondo, o en esta región, quiero decir, en esto que tengo acá, tengo una semiluna grande, y por la profundidad tengo el trasfondo del cótilo, y por fuera tengo lo que se llama el limbo, que sería la ceja cotiloidea. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? La ceja cotiloidea sería esto que tiene como esta continuidad en el hueso, eso es la ceja cotiloidea que recubre todo el hueso, o sea, que recubre todo el marco. Esa es la ceja cotiloidea. Bien, la ceja cotiloidea o limbo. Lo pongo acá arriba así, ceja, cotiloidea o limbo. También llamado limbo, lo van a encontrar, es como si fuese el reborde del hueso. Viene como un reborde. Por dentro tienen la parte semilunar. Esta parte semilunar, por dentro del cótilo, tiene esa parte semilunar que yo obviamente en esta imagen no la puedo ver, que es lo que realmente se articula. Esa parte semilunar es esto, sería esta parte. Bien, se los dibujo con los mismos colores para que ustedes lo puedan ver. Esa es la porción articular. Es lo que realmente se une al hueso, o sea, es lo que de alguna manera entra en contacto con el hueso, del fémur, con el fémur. Esa sería la porción articular. Y lo que está acá en el fondo, esto, es el trasfondo del cótilo, que en realidad esto, sería eso, que es no articular. Esto que está acá, esto que está acá, sería el trasfondo y no es articular. No articular.
si van entendiendo, ya vamos entendiendo mucho si logran entender esto. Como esto, obviamente, fíjense que hay una gran parte del fémur que no está dentro del cótilo. Como esto no alcanza para alojar la cabeza femoral, entonces hay un rodete. Entonces, ustedes se fijan, me olvidé de mencionarles algo. Entre un extremo y el otro extremo de esta cavidad o de esta semiluna hay una escotadura que se llama escotadura acetabular. Acá hay un ligamento que se llama ligamento transverso del acetábulo que une bien los dos extremos de esta semiluna articular que estaría acá. Esa es la semiluna articular, la que está ahí. Entonces, ese ligamento que une esa escotadura se llama ligamento transverso del acetábulo. Bien, entonces, por fuera de todo esto hay un rodete que lo cubre completamente y que cubre también, obviamente, al ligamento transverso. Ese rodete cubre por fuera toda la articulación y engrosa, hace más grueso ese rodete y profundiza la transcavidad. Bien, la cavidad, quiero decir. Entonces, ese es el rodete del acetábulo o acetabular o del cótilo. Depende de la bibliografía donde lo lean, ¿bien? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Entonces, si yo lo busco acá, lo quiero poner acá, tiene esta forma. Bien, tiene forma como si fuese un triangulito. Al corte lo veo así, a esa profundización, se entiende que profundiza más. Bien, fíjense todo lo que sería, todo esto se convierte en articular y todo esto sería articular. Bien, entonces todo esto es lo que se articula con la cabeza femoral. Eso que es el trasfondo no se articula con la cabeza femoral. Ese al corte, entonces, si yo saco el triangulito lo separo un poquitito, voy a tener una base que se va a unir al hueso, que es la cara adherente, una cara externa, que es donde se fija la cápsula articular, y una cara interna, que es la articular, que es la que mira la articulación. O sea, una sería, si lo vemos acá, una ósea, que se fija al hueso, una periférica que se fija a la cavidad, a la carilla, que permite la inserción de la cápsula articular, y una interna que es básicamente la que forma parte de la cavidad articular. Bien, bueno, vamos a abrir un poquito ahí para que se vea la cavidad. Se entiende todo lo que constituye el cótilo. Entonces, si vamos desde afuera hacia adentro, tenemos primero el rodete. Después tenemos el limbo o la ceja. Después tenemos la porción articular propiamente dicha y luego la porción no articular. Todo esto en esta gran cavidad glenoidea o cótilo que ofrece el hueso coxal. Por fuera de esto, obviamente, como ya definimos, hay una cápsula articular. La cápsula articular se fija en todo este contexto. Entonces, esta cápsula articular se fija por fuera. Y por dentro de la cápsula articular, obviamente, ¿qué es lo que hay? Hay sinovial. La sinovial está en el interior de toda la articulación también, obviamente, por eso decimos que es una articulación diartrósica, que es una diartrosis o una sinovial. Entonces ahí, eso que yo les dibujé, pinté en azul, eso sería la sinovial. Y esto que está en negro, esto sería la cápsula. Entonces acá ya tenemos el hueso con las formas, los fibros cartílagos, me olvidé de decir, siempre digan esto que yo me acabo de olvidar de decir, que cada uno de los huesos está cubierto, obviamente, por un fibrocartílago. Está el fibrocartílago que cubre toda la superficie articular. Entonces, el hueso cubierto por fibrocartílago, el rodete, obviamente, incorporado a la articulación, porque, digamos, necesitamos profundizar la carilla articular. La cápsula articular son todos los elementos que tenemos que conocer que existen. Ahora, además de esto, tenemos ligamentos que se llaman ligamentos extrínsecos de la articulación. Hay un ligamento que a ustedes les va a llamar la atención que se llama ligamento redondo. El ligamento redondo nace de la fosa del ligamento redondo que está acá en la cabeza femoral, pasa por dentro de la cavidad articular,
se fija en el acetábulo y va al fondo, al trasfondo de la cavidad. O sea, se fija en el fémur, va hasta, digamos, aquí, el lugar en donde se encuentra el ligamento transverso del acetábulo, se detiene ahí, se fija ahí, es como que acá está el ligamento redondo y se va a fijar ahí, y luego va a llegar también hasta el trasfondo. Ese ligamento puede contener una arteria, que es la arteriola del ligamento redondo, que nutre la articulación. Ustedes van a ver que una patología muy frecuente es la necrosis de la cabeza femoral, y esa necrosis de la cabeza femoral se da, la necrosis es muerte celular, la necrosis de la cabeza femoral se da porque se queda sin sangre el hueso, sin irrigación, porque se puede obstruir algún vasito arterial, ¿bien? Entonces, uno de las arterias que llega a la cabeza femoral viene por ese ligamento redondo, ¿bien? Y está dentro de la cavidad articular, ese ligamento redondo. Por eso por ahí está bueno que se acuerden de la presencia de él, básicamente. Entonces, además de esto, tenemos, como les decía, algunos ligamentos importantes para entender, que son ligamentos externos. Hay uno que es el ligamento más poderoso que tiene la articulación, que es extrínseco, que va desde la tuberosidad isquiática hasta la línea intertrocanteria, hasta aquí, entre el trocánter mayor y el trocánter menor, pero pasando por detrás de la articulación. Yo ahora les voy a arruinar todo este lindo dibujo. El ligamento lo que hace es ir desde aquí, pasando por detrás de la articulación hasta acá. Este ligamento se llama isquiofemoral, porque va desde el isquión al fémur. ¿Se entiende? Isquiofemoral. Ese ligamento lo vamos a poner acá. Ligamentos. Uno es el isquiofemoral. ¿Qué tienen que acordarse de este? Obviamente, si dice isquio, va desde la tuberosidad isquiática o desde el isquión, y femoral hasta la línea intertrocanteria, va hasta el fémur. Es el único posterior a la articulación y es el más fuerte. Este es el ligamento isquiofemoral, muy importante. Después tengo otros dos ligamentos, que son uno de ellos, el ligamento iliofemoral. Ese ligamento iliofemoral nace vamos a ponerla acá, de la espina ilíaca anteroinferior, desde aquí, espina ilíaca anteroinferior, nace desde esa espina ilíaca anteroinferior y va hasta el trocánter mayor y la línea intertrocanteria, y algunas fibras pueden detenerse en el trocánter menor. Todo esto parece como muy difícil, pero lo que pasa por delante de la articulación que pasa por delante se divide en dos fascículos. Este ligamento que se divide en dos fascículos, que va de la espina ilíaca anteroinferior a el fémur, este ligamento se llama iliofemoral. El iliofemoral se divide en dos fascículos. Y tengo un último ligamento, vamos a ponerlo más fuerte, que va desde el pubis, desde la eminencia iliopectínea, en realidad un poquito más hacia acá, desde el pubis, desde la eminencia iliopectínea al trocánter menor, también pasando por delante. Vieron que les arruiné el dibujo, ¿no? Venían, si lo estaban haciendo, estaba lindo y ahora quedó feo. Todo tachado. Bueno, en realidad no, son los ligamentos. Ese ligamento que tengo acá es el ligamento pubofemoral. Ligamento pubofemoral. Ese ligamento pubofemoral va desde la eminencia iliopectínea hasta el fémur, y entre los tres dibujan una N famosa, que es esta. ¿Ven? Es una N mayúscula. ¿Ven? Una N mayúscula importante, que está por delante de la articulación. De esa N mayúscula, lo que se tienen que acordar ustedes es que las dos ramitas primeras, este es el ligamento iliofemoral y ligamento iliofemoral. Y este que está acá abajo, esas dos primeras, esta que está abajo es el pubofemoral. ¿Hasta acá van entendiendo o les hice mucho lío?
Se entiende. Está bien. Bien, eso es lo que Sí, tienen que sí, saber de la perfecto. articulación. ¿Les pareció muy difícil? No, no es difícil. A mí se me mezclan con las del miembro superior, pero no, no es difícil. No es difícil. Bueno, bien. Entonces ahora, nos queda solamente saber que este es una artrosis, por lo tanto tiene todos los movimientos. Entonces tiene movimientos de abducción, es decir, de separación, de separación del fémur hacia afuera y hacia adentro, de rotación del hueso, el mismo, de flexo, extensión hacia adelante y hacia atrás, y la unión de todas, que es la circunducción. Bien, que está limitada, obviamente, por las masas musculares, por este trocánter mayor que choca. Este trocánter mayor es palpable, hay toda una bolsa serosa por fuera de él que lo separa de las partes blandas, y a veces cuando duele el trocánter mayor parece que tenemos rota la articulación coxofemoral. Ocurre generalmente en personas que manejan autos durante mucho tiempo, durante muchas horas y demás, que choca, el roce constante de este trocánter sobre una superficie dura genera, en general, digamos, un dolor que es la trocanteritis, que es bastante dificultoso, digamos, es poco tolerable, es duro de soportar. Bien. Profe, consulta. Sí. En el acetábulo lo que marcó como la ceja, es tejido óseo. Tejido óseo sería Eso, la transcavidad de los epiplones que tiene tejido, la transcavidad, miren lo que estoy diciendo. La transcavidad del cótilo, esto, que tiene tejido adiposo, medio rojizo, envuelto, pero el fondo es hueso. Esto que está acá, que es la semiluna articular, esto también es hueso, y este es el limbo, que también es hueso, y este es el rodete, que eso es fibrocartílago. perfecto, eso, gracias. No hay nada, está perfecto ahí. Bien, vamos ahora a la rodilla. La rodilla es una articulación que está constituida a su vez por dos articulaciones diferentes. La articulación que une el fémur a la rótula, esa articulación es una articulación que está o es dentro o está dentro del género de las trocleares, y la articulación que une el fémur a la tibia, y esa articulación es una condilia. Nosotros le decimos esa articulación bicondilia. Bien, esa es la manera en que la tenemos que clasificar. Fémur y tibia, la articulación femorotibial y la articulación femororotuliana. ¿Qué superficies articulares expone el fémur? Las carillas articulares de la epífisis inferior del fémur, o sea, la rodilla sería la epífisis femoral inferior más rótula más epífisis tibial superior. Bien, entonces esas son un poco todas las superficies articulares que se van a exponer en la rodilla. Entonces, lo primero que tengo es ahí el hueso, el fémur, que tiene hacia adelante una tróclea con dos vertientes separados por una garganta, como siempre decimos, y por detrás tienen como si fuese dos masas que se proyectan bien hacia atrás, que son los cóndilos. Bien, es más potente el hueso este. Ahí. Este sería el fémur. Entonces tenemos la tróclea, un cóndilo y el otro cóndilo. Entre la tróclea y el cóndilo hay como una hendidura o un canal cóndilo-troclear. Eso si yo lo miro de frente. Si yo lo miro lateral, sabemos que tenemos el fémur de esta manera, lo miro lateral, una vista lateral, una vista sagital, vemos a la tróclea así, y vemos a los cóndilos más orientados hacia atrás que hacia adelante, y hacia atrás estos cóndilos tienen como un recubrimiento cartilaginoso más potente, diferente al resto, o sea, obviamente que tienen toda una superficie de cartílago, pero hacia atrás tienen lo que se llaman los casquetes condilios. Los casquetes condilios que están hacia atrás, que son importantes, porque ahí se fijan en esos casquetes condilios los músculos
los músculos de la parte del grupo posterior de la pierna superficial, que son los dos gemelos, ¿bien? Además de otros ligamentos y otras cosas, pero lo más potente son los gemelos, o sea, es el tríceps sural, ¿bien? Eso es el fémur, expone esa superficie, una tróclea hacia adelante, ¿ven? Es la tróclea. Ustedes tienen que ir describiendo, se expone una tróclea orientada hacia adelante, que tiene dos vertientes, separadas por una garganta, hacia atrás de la tróclea, separada por un canal cóndilo-troclear, se desarrollan dos cóndilos separados por una escotadura intercondilia, y estos cóndilos están, digamos, más desarrollados en sentido antero-posterior, o sea, el eje antero-posterior es mucho mayor que el eje vertical o el eje transversal. O sea, cuando ustedes observan un fémur, les llama tremendamente la atención, básicamente, que sea tan, digamos, poderoso el diámetro transverso, el diámetro antero-posterior mucho más que el transverso. ¿Bien? Bueno, la rótula es un hueso que tiene la forma de un triangulito, básicamente con el vértice orientado hacia abajo, ¿bien? Y la superficie, digamos, profunda, tiene como dos caras, una cara anterior y una cara posterior. La cara posterior, que sería la que miraría en la superficie articular, tiene obviamente dibujada las dos superficies articulares, que es con un con una cresta roma que separa ambas superficies, que se contacta con la garganta. Y la parte inferior de la tróclea no tiene, digamos, superficies articulares, no tiene nada articular. Esa parte, digamos, es hueso, todo esto es hueso, y eso es solamente la porción articular, obviamente, que es cubierto por un fibrocartílago, que acá lo vamos a pintar. Eso sería lo que está cubierto completamente de fibrocartílago, que es lo que se expone a esta superficie articular, que es básicamente, esta superficie articular es una tróclea. Bien, ahí se había dibujado. Bien, ahí estamos. Entonces tengo rótula. No tienen más que saber de la rótula, más que la forma, bueno, después que tiene rugosidades, líneas, tiene agujeros nutricios, eso si quieren lo dicen, pero lo más importante es que sepan interpretar cómo está o cómo está, digamos, con quién y cómo se articula. Y por debajo de todo esto tengo obviamente las mesetas tibiales, la tibia, que la tibia tiene dos grandes tuberosidades, bien, una tuberosidad interna, bien cóncava, que termina en una espina, otra, una interlínea, otra espina y otra tuberosidad, que puede ser externa o interna, depende de lo que estemos viendo, de cómo lo estamos viendo. Acá la vamos a interrumpir, la vamos a cortar ahí, y por delante tiene otra gran tuberosidad, que es la tuberosidad anterior, que es eso que ustedes se pueden palpar. La tibia, como ustedes la ven, es más chica la tibia que esto que les dibujé, obviamente. La tibia tiene como dos tuberosidades, bien, tiene dos tuberosidades la tibia. Esas tuberosidades que tiene la tibia son tres, ¿no? Son tres tuberosidades. Entonces, tengo una tuberosidad interna, una tuberosidad externa, tengo una tuberosidad interna, una tuberosidad externa y una tuberosidad anterior. Bien, entonces, esta, vamos a imaginarnos que es la tuberosidad interna, esta es la tuberosidad externa. Ambas hacia arriba tienen una gran concavidad que termina en una espina de un lado y del otro. Son dos cavidades glenoideas que se articularían con el cóndilo femoral y que terminan hacia arriba en una espina que se llama espina tibial. ¿Bien? Entonces ahí tenemos la espina de la tibia. Esa espina tibial es importante. ¿Por qué es importante? Y es importante porque ahí se van a fijar, o vamos a hacer, o son los parámetros del reparo óseo que voy a tener para ver un ligamento cruzado o la inserción de un menisco. Entonces la espina tibial la reconocemos. Si nosotros miráramos desde arriba a la tibia, tendríamos una superficie con dos mesetas tibiales, una externa y otra interna, y vamos a tener una espina tibial aquí y una espina tibial acá. ¿Sí? Son dos espinitas tibiales.
Si lo queremos dibujar para que se parezcan una espina, podemos hacer así, una espina tibial y la otra espina tibial, ¿bien? Entonces, hay un espacio, si esto es anterior y este es posterior. Hacia adelante, nos acordamos que también está la tuberosidad anterior de la tibia. Ese es el lugar en donde se fija, el cuádriceps, ¿bien? Y tenemos, como les decía yo antes, como dos superficies. Una superficie que es la tuberosidad externa y otra superficie que es la tuberosidad interna. Y en ambas hay una tibia, pero hay un espacio que es el espacio interespinal, que es un lugar o pre y retroespinal. Estos espacios anatómicamente son importantes. Si esto es anterior, este es el espacio pretibial. Este es posterior, es el espacio retrotibial. Este es el espacio intertibial. Por fuera de la tibia, o sea, la tibia tiene esto, obviamente que por fuera está todo alrededor del hueso, obviamente, ¿bien? Lo que me interesa es que la superficie de la tibia que ustedes vean es una superficie muy amplia, que tiene mucho tejido esponjoso en el interior para amortiguar todas las fuerzas que va a recibir, y tiene en el centro dos espinas, que es el lugar en donde culmina la concavidad de ambas tuberosidades. La tuberosidad externa, en este caso vamos a hacerla coincidir con esta, y la tuberosidad interna. Bien, ahora, el hueso, como decíamos, está cubierto de fibrocartílago en todas sus partes, pero la tibia, como ya les explicaba cuando veíamos los fibrocartílagos, tiene un recubrimiento cartilaginoso muy amplio en la parte central que hace que se comporte todo esto como si fuese una gran superficie convexa, como si fuese otro cóndilo, ¿ven? Un cóndilo y el otro cóndilo, pero en realidad partió siendo una concavidad que se rellenó, ahí tenemos la espina, que se rellenó de fibrocartílago, de manera que quedó bien alto en el centro, muy poquito en la periferia, por lo tanto, esto va a hacer que yo no pueda, que no haya una concordancia entre los dos huesos, entre los dos cóndilos femorales y la meseta tibial. Entonces, para esto, existe la presencia de un fibrocartílago que es bicondilio, bicóncavo quiero decir, no bicondilio, bicóncavo, que permite la adaptación justa de estas superficies. Ese fibrocartílago es diferente a la derecha que a la izquierda, por dentro que por fuera. Ese fibrocartílago es el menisco. O sea, por dentro yo tengo, o sea, no por dentro, perdón, separando ambas superficies articulares, tengo los meniscos. Bien, esos meniscos, que son uno interno y otro externo, son diferentes por dentro y por fuera. Tienen una anatomía diferente que a ustedes se las van a preguntar. El interno tiene la forma de una C abierta. Está ocupando una superficie así, es una C abierta. Así es el menisco del lado interno. Es una C abierta. ¿Bien? Y el del lado externo es prácticamente una O. Los dos extremos del menisco casi se juntan. ¿Bien? Es casi una O. Están bien juntitos. Eso es pregunta, esto que les estoy diciendo es pregunta de examen. Bien, entonces, hacia afuera, el externo tiene la forma de una O y el interno de una C. ¿Bien? Entonces, eso lo tienen que recordar. Obviamente que se fijan por, digamos, distintos ligamentos a la superficie, pero lo que tienen que acordarse es que los fibrocartílagos meniscos lo que hacen es ajustar o adaptar el cóndilo femoral con la meseta tibial. Por eso al corte es como el rodete tiene tres caras, una cara externa que es periférica, que le permite unirse básicamente digamos, a la cápsula articular, un borde libre dentro de la cavidad articular y dos superficies, una superior y otra inferior, adaptadas o en concordancia con el hueso, bien, están en la superficie. Por fuera de esto está, obviamente, la cápsula articular. Por fuera de todo esto,
tengo a la cápsula articular. Bien, o sea, tengo los huesos, el fibrocartílago, los meniscos y por fuera la cápsula articular. Bien, que se une o que se encierra como si fuese un guantecito a todo, lo encierra completamente y queda una cavidad dentro de ella que es la cavidad sinovial, o sea que yo tengo sinovial o hay sinovial en el interior, o sea es una articulación sinovial. Bien, ahí tengo la sinovial por dentro, bien, de toda esta superficie articular. Hasta ahí, ¿estamos? ¿Entendieron los meniscos? ¿Por qué necesitamos los meniscos? Profe, tengo una duda que no te alcancé a escuchar, que dijiste que ¿cuál era el que tiene forma de C y el de O? ¿Cuál es Mirá, cuál? el externo, ahí te lo dibujé, el externo, ahí tenés la E, tiene la forma de una O, y el interno tiene la forma de una C. ¿Ves? Ahí tiene la C y la I de interno. Listo, ¿Ven? profe, muchas gracias. Ahí está. Eso se lo van a tomar, ¿eh? Acuérdense, el OE, así lo describe inclusive OE, que es casi una O cerradita, el externo. Y una C, sí, el interno. Muchas gracias, profe. De nada, eso anótenlo, remárquenlo, pónganle en un colorcito, o sea, como que es importante. Aparece en todas las preguntas de exámenes de cualquier facultad. Es una pregunta como clásica, ¿bien? De la anatomía clásica, nada más. Si se acuerdan que hay meniscos y que son dos de fibrocartílago y que adaptan, es lo que a mí, por ejemplo, me interesaría. Pero si quieren saber un toque más, eso es un dato que le pueden preguntar y que está lindo. Que si no lo saben, nadie les aprueba por eso. Pero está bueno saberlo porque es una sencillez y lo preguntan y es un clásico. Hagan como ustedes quieran. Si quieren memorizarlo, lo memorizan. Si no, no hay problema. Bien. Una vez que tenemos esto, tenemos que ir al plano de los ligamentos, que los ligamentos de la rodilla son complicated. Ahora, los ligamentos de la rodilla, esta articulación, ya que antes para no detenernos más en esto, es una articulación que permite movimientos de flexo-extensión por un eje que pasa por la meseta tibial, básicamente. Entonces, el movimiento que me permite es de flexo-extensión y pequeños movimientos de lateralidad, pero solo cuando está semiflexionada la articulación, si no, no podría. Si ustedes están parados, no pueden lateralizar ni rotar la rodilla, si no tendrían una rodilla muy inestable. ¿Bien? Los ligamentos de la rodilla se dividen en anteriores, posteriores y laterales. Los anteriores, a su vez, tienen tres planos. Un plano aponeurótico, un plano tendinoso y un plano ligamentoso propiamente dicho. Los posteriores tienen fascículos arqueados y tienen los famosos ligamentos cruzados. Este es el ligamento más importante de la rodilla. Y los laterales son uno medial o interno y otro lateral o externo. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Paso a otra hojita. Vamos a dibujarla de perfil a la rodilla. Tenemos la rodilla con su tróclea, hacia atrás los cóndilos, ahí cortamos el fémur. Bien, aquí estaría la rótula. Y acá tenemos la tibia. Vamos a cortar también nomás ahí a la tibia, con la tuberosidad anterior de la tibia bien grandota hacia adelante.
Bien, con la tuberosidad de la tibia hacia adelante bien grandota, ahí tenemos entonces la rótula, el fémur y la tibia. Entonces tengo la cápsula articular en la profundidad, vamos a hacer la cápsula articular ahí, esta es la cápsula articular. Bien, adentro tengo toda la articulación. Ahora, el primer plano que ustedes tienen, les dicen que es un plano aponeurótico, es la aponeurosis de la piel, o sea, perdón, la aponeurosis de la pierna, la aponeurosis, me estoy equivocando, la aponeurosis crural o del muslo femoral del muslo se continúa a nivel de la rodilla con la aponeurosis sural, que es la de la pierna. O sea, el plano aponeurótico tiene continuidad desde el muslo a la pierna. Eso quiere decir, nada más. Bien. Hay después otro músculo, que es el cuádriceps, que se detiene en la rótula, la cual queda dentro del mismo y termina luego en la tuberosidad anterior de la tibia. Ese es el plano que le seguía que habíamos dibujado. Ese plano que tengo anterior es el cuádriceps. Entonces, tengo hacia adelante, en este planito que tengo acá, la aponeurosis. Eso que estoy punteando es la aponeurosis. Ese es el primer plano. Por dentro de la aponeurosis tengo este otro plano que termina ahí en la tuberosidad anterior de la tibia, que es el cuádriceps. Este que tengo acá es el cuádriceps, el músculo, el tendón del cuádriceps, ¿bien? Que contiene en parte a la rótula. Por eso la rótula está metida dentro de ese plano tendinoso y por lo tanto se considera la rótula como si fuese un hueso sesamoide. Ahí tengo a la rótula. ¿Se entiende eso, no? ¿Bien? Sí, profe. Bien, y después aquí tendríamos a los meniscos acá abajo. Uniendo ambos tenemos a los meniscos, ¿bien? Entonces, esto sería un menisco. Bien, entonces, el plano anterior sería aponeurosis, que es esta. Esa, aponeurosis. Este que es el tendón, bien, del cuádriceps, la porción tendinosa, y por detrás la porción ligamentosa que está constituida por dos ligamentos diferentes. Uno que va desde la rótula hasta el cóndilo, que se llaman aletas de la rótula, bien, y otros que van, esos son unos, y otros que van desde la rótula a los meniscos o ligamentos meniscos rotulianos. Bien, parten los dos desde la rótula. Van desde la rótula al cóndilo y desde la rótula al menisco. Entonces, estos primeros se llaman alas o aletas de la rótula. Y estos que están abajo son los meniscos rotulianos. ¿Estamos hasta ahí? Ese es el plano anterior. El plano posterior son los ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados son dos. Vamos a poner ligamentos cruzados. Ligamentos cruzados son los ligamentos más importantes que tiene la articulación. Vamos a dibujar el cóndilo, el otro cóndilo y la membrana intercondílica, perdón, me quedó mal. Un cóndilo, bien, una escotadura intercondilia, el otro cóndilo, ahí. Y por debajo tengo la tibia, la médula tibial, ahí y ahí. ¿Cómo se ven? Vamos a hacer que esto sea interno y esto sea externo.
Y acá tengo la meseta tibial, bien, con esto es externo, esto es interno, acá tengo una espina, acá tengo la otra espina, esto es anterior y esto es posterior. Entonces, los ligamentos cruzados son uno anterior y otro posterior. El anterior es antero-externo y el posterior es póstero-interno. ¿Qué significa? El posterior significa que el anterior, que es antero-externo, significa, vamos a dibujarlo como si fuese con perspectiva. Esto sería anterior y allá atrás tendríamos como, no perspectiva, esto sería anterior y esto sería posterior, ¿no? La meseta tibial sería esa. Anterior y otro posterior. Los ligamentos cruzados se cruzan y están dentro de la cavidad articular, es decir, están acá. Uno así y el otro así. Bien, se cruzan dentro de las cavidades articulares. Entonces, el anterior lo que hace es nacer por delante de las superficies de las espinas tibiales, aquí por delante, e irse hacia afuera y hacia arriba para terminar en el cóndilo externo, de esta manera. Eso es lo que hace el anterior. ¿Se entiende? Termina en el cóndilo externo, va de anterior a exterior. Bien, desde la superficie anterior a exterior. Hace esto, va desde acá hacia afuera, hacia arriba. Bien, y el interno nace desde atrás, bien, desde atrás, de la superficie tibial posterior, desde acá, y se va hacia adentro. Bien, se cruzan en realidad estos, acá los dibujé mal, me quedó mal. Pero lo que hace es, se va hacia adentro, hace esto. ¿Ven? Y se cruza. Se cruzan entre sí. Bien, ¿se entiende lo que es? Este es póstero interno. Estos son los dos ligamentos cruzados. Así se ven, si yo separo y estiro una superficie de la otra, los dos huesos los estiro y los separo, se traban y es más importante. Entonces, son los ligamentos más importantes porque son los que mantienen prácticamente unidas las dos superficies articulares del fémur y de la tibia. Hasta ahí estamos. Me quedan solo los laterales. Los ligamentos laterales, vamos a acá achicar un poquito. Consulta. Sí. ¿Las alas de la rótula de la cara externa igual? Sí, de los dos lados. Yo se lo dibujé acá como si fuese un ejemplo, pero de los dos lados. Gracias. Sí, de los dos lados. Acá en este esquema que tenemos acá, me faltaba acá el peroné. Bien, que vamos a dibujar ahí entonces. Desde el casquete condilio externo hasta la cabeza peronea, la apófisis estiloides del peroné, tengo el ligamento lateral externo. Este es el ligamento lateral externo. Y por dentro tengo el ligamento lateral interno, que va desde los casquetes condilios hasta la tuberosidad interna de la tibia. Ligamento lateral interno. Esto no tiene ningún secreto, va de fémur a peroné y de fémur a tibia, por dentro y por fuera. Para que no les queden dudas con esta pregunta que hacía el compañero, ven, si acá yo tuviese la rótula, lo dibujo por transparencia, acá tengo yo la rótula, ¿ven? Ahí tengo yo la rótula. ¿Bien? Se la pinto de negra para que les quede, acá yo tendría como la rótula, todo esto sería rótula en este dibujo, ¿se entiende? Ahí está la rótula, entonces las aletas de la rótula irían desde acá hasta el cóndilo de un lado, bien, y del otro. Esas serían las aletas de la rótula y los ligamentos menisco-rotulianos hacen esto. ¿Se entiende? Uno por debajo y otro por arriba. Estas son las aletas y estos son los ligamentos meniscos rotulianos. ¿Quedó claro más o menos? Esto es articulación de la rodilla, chicos, nada más. Perdón que alguien estaba hablando y... Esta articulación de la rodilla, los planos ligamentosos y esto, los ligamentos cruzados. ¿Qué tienen que saber bien esto? Esto lo tienen que saber bien, los planos anteriores lo tienen que saber bien, esos son los ligamentos laterales, no es tan difícil. Lo más importante capaz
que se puedan, para que entiendan bien, es esto de los meniscos, cómo se disponen, eso es lo que tienen más bien que saber mejor. ¿Estamos? ¿Alguna duda de esto? No, profe. Bien, bueno, gracias por responder. Entonces ahora tenemos, ¿saben ustedes los huesos del pie? Más o menos, sí, no. Nunca los leí. El calcáneo. Ajá, bueno, algunos sabemos entonces. Bien, entonces tenemos el astrágalo, que tiene como esta formita, tiene una cabecita así con una superficie convexa, en realidad es como si fuese una tróclea. Tiene como una colita atrás, tiene como si fuese ahí, y más o menos así es el astrágalo, ¿bien? Esta superficie acá arriba, esa es la que se articula con la tibia y el peroné. Acá tiene como un cuello, y esta es una superficie convexa que se articula con un hueso que está arriba del astrágalo. ¿Saben cuál es adelante del astrágalo? ¿Saben cuál es el hueso que está adelante del astrágalo? ¿El navicular puede ser? Claro, navicular o también llamado escafoides. Escafoides. Ahí está, muy bien. Y adelante del escafoides, ¿qué huesitos hay? Las cuñas. Las cuñas, perfecto. Entonces tengo una cuña, ahí la dibujé media grande. La tercera cuña y la tercera cuña. Las tres cuñas. Bueno, esta es más chiquita. Las dibujé re grandes, son más chiquitas. Me salieron mal. Bueno, ahí. Estas son las cuñas. Bien, entonces tenemos desde posterior a anterior, astrágalo, escafoides, primera, segunda y tercera cuña. Bien, hasta ahí estamos. Perfecto. Y esto sería el astrágalo. ¿Todos lo saben a esto o escribo los nombres? Ahí está bien, profe. Está perfecto. Bien, entonces. Ahora, Todo bien, por debajo, está bien. Por debajo tengo un seno astrágalo calcáneo, un hueso que es importantísimo, que es el calcáneo, que está dispuesto de esta manera. Este es el calcáneo. Y por delante del calcáneo tengo otro hueso que es el cuboides. Muy bien, ahí está, el cuboides. Ay, perdón. El cuboides. Estos huesos, que ustedes tienen así como se ven, son todos los huesos que forman parte de lo que se llama el tarso. ¿Bien? El tarso, entonces, está constituido por dos filas superpuestas y cada una de estas filas tiene huesos yuxtapuestos. Así como lo veo, acá tengo el quinto metatarsiano, que tiene una cabeza que es así, quinto metatarsiano, cuarto metatarsiano, el tercer metatarsiano, por eso me quedaron re grandes las cuñas me quedaban muy bien. Ahí. Esas son las cuñas. Bien, el primer metatarsiano es como que estaría acá, sí, primer metatarsiano. El segundo metatarsiano se mete entre ambos y el tercer metatarsiano ahí. Bien, entonces tengo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto metatarsiano. El quinto metatarsiano con un tubérculo ahí importante, acá, que es el punto, ¿es un punto de apoyo este? ¿O este es el punto de apoyo? Este es el punto de apoyo, este es el punto de apoyo y acá está el otro punto de apoyo. Entonces el trípode de Haller que nosotros habíamos hablado caía acá en el astrágalo y de ahí se iba hacia posterior y anterior, hacia uno y hacia ahí. Ese es el trípode de Haller, ¿bien? Bueno, entonces ahí tenemos los tres puntos de apoyo. ¿Qué conocer de estos huesos? Primero, cuáles son y cómo están articulados entre sí, y después a estudiar y saber muy bien la articulación tibio-tarsiana. La tibio-tarsiana es una articulación, dibujé primero los huesos del pie, me faltan de los huesos del pie algo que lo vamos a completar así, nos queda que son las falanges, ¿bien? Que son iguales al resto de
de la falange que ustedes conocieron que estudiaron en mano, igual, son iguales. Entonces tenemos todas también las falangitas, ¿bien? Solo nos tenemos que acordar que el primer dedo tiene solamente 2 falanges y no tiene tantas como tiene el resto. Bueno, tenemos también las falanges. Entonces tenemos el tarso, el metatarso y las falanges, que me quedaron re feas. Pero ustedes, lo que nosotros necesitamos es, entiendan lo que quiero decir, es el esqueleto de las falanges, el esqueleto del metatarso y el esqueleto del tarso. Ahora bien, si yo miro o tengo que ver de frente, la articulación tibiotarsiana es una articulación que une la tibia de esta forma con el maléolo interno. Bien, ahí la corto, esta sería la tibia, este sería el maléolo interno, y acá tendríamos la anfiartrosis, es el maléolo externo del peroné. Entonces tengo el peroné y la tibia, ambos, que están unidos acá por un ligamento interóseo, constituyendo la articulación tibio-peronea inferior, una anfiartrosis. Y si yo miro la cara de la tibia, de la tibia en la parte profunda, la levanto la tibia, quiero ver, yo veo que tiene una cara inferior que de externo a interno hace esto, tiene una superficie media cuadrilátera y después una superficie que sería la comita esta, que sería esto, ¿no? Esto que estoy buscando acá sería esto mismo. Esta superficie que tiene la tibia, que es una concavidad, tiene en la línea media una garganta. Bien, esa garganta coincide con una cresta roma que expone hacia arriba el astrágalo. Estoy buscando más o menos así. Ahí el astrágalo. Debajo del astrágalo yo tengo el calcáneo. Este sería el astrágalo y este sería el calcáneo. Como yo hago un corte acá, entonces veo el astrágalo y el calcáneo. Entre astrágalo y calcáneo está el seno astrágalo calcáneo o el seno del tarso. Entonces, ¿qué superficies articulares tengo? Tengo 2 superficies articulares convexas que expone el astrágalo y una superficie cóncava proyectada hacia afuera y hacia adentro por la cara interna de los maléolos, ya sea del peroné y de la tibia, que forman una mortaja tibio-peronea. O sea, todo esto es una gran cavidad glenoidea, también llamada mortaja tibio-peronea. Esta mortaja cubre y aloja a la cabeza del astrágalo. El astrágalo tiene una cabeza, un cuello, un cuerpo y una superficie que se articula, perdón, un cuerpo y una cabeza. La cabeza es la anterior, esta no es la cabeza, lo dije mal, el cuerpo. Ahora, ¿qué tienen que saber de esta articulación? Esta articulación tienen que saber que tiene solamente 2 planos ligamentos, o sea, estoy pasando por alto varias cosas. Tiene una superficie articular así, que está cubierta por fibrocartílago completamente, como todas las superficies articulares. Tiene también, obviamente, una cápsula articular que las contiene completamente. Y tiene, por lo tanto, una sinovial que se mete entre las superficies articulares y la libera. Tiene una sinovial. Hay una sinovial en el interior de la articulación. Y por fuera hay 2 tipos de ligamentos. Entonces yo hacia acá tengo el maléolo que cubre, y acá arriba tengo el hueso. Vean, lo veo así, acá no tanto. Entonces acá tengo, ya sea la tibia o el peroné, lo que les quiero decir es que el maleo lo cubre completamente y se ve esto. ¿Ven? Este sería un maleo, lo que serían los tobillos, los maleolos, ¿no? Hay desde el vértice
del maléolo, desde la superficie que queda desde el vértice del maléolo, que estaría acá, ¿no? Pero yo dibujé, lo pongo acá arriba porque le metí yo la cápsula articular, hay un plano ligamentoso. El plano ligamentoso se extiende hasta, o va hasta por fuera, siempre, hasta el astrágalo y el escafoides. ¿Qué les quiero decir? Si yo acá tengo el hueso, me queda todo esto por transparencia y no lo van a entender. Vamos a imaginarnos que ya sea interno o externo. Este es el hueso completo, ¿no? Estoy viendo la superficie externa de los huesos de la pierna, ya sea interno o externo, porque tienen prácticamente las mismas inserciones. Parte desde el vértice, los ligamentos laterales parten desde el vértice hasta el astrágalo, el calcáneo y el escafoides. Hacia esos huesos es donde se deslizan los ligamentos laterales de la articulación. O sea que desde aquí se va a ir al astrágalo, al calcáneo y al escafoide. Desde aquí se va a ir al astrágalo, al calcáneo y al escafoide, que está más hacia adelante. ¿Bien? ¿Se entiende? O sea, esos son los huesos a donde se deslizan, donde se articulan, donde se fijan los ligamentos de la articulación tibio-terciana. Eso es lo que tienen que saber de articulación tibio-terciana. Y tiene un eje transverso que pasa por la cabeza del astrágalo que me permite hacer el movimiento de flexo-extensión. También tiene movimientos de aversión y de eversión, es decir, girar o inclinar el pie hacia arriba y el pie hacia afuera, y levemente una rotación, pero tienen que participar otras articulaciones. Esta articulación únicamente por sus carillas articulares me permiten los movimientos de flexo-extensión porque hablamos de que es una articulación troclear. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Si yo tuviese de este lado, en el peroné, ¿qué hay o qué elementos hay a este nivel? ¿Quién está pasando por aquí? ¿Qué nervios están terminando en este sector? ¿Y qué músculos están pasando por este sector? Que son importantes. ¿Y qué gran arteria importante tengo acá, por detrás del maléolo interno? ¿Qué nervio que acompaña a la arteria tengo? ¿Y qué músculos tengo? ¿Se acuerdan? Porque lo más importante de esta articulación, además de que es muy inestable, de que necesitamos como una gran masa muscular que la sostenga y que mantenga los arcos y demás, lo que necesitan ustedes recordar es que por detrás, a nivel del peroné, tengo los nervios peroneos, superficial, o sea que sería el músculo cutáneo, y los músculos peroneos laterales. Los músculos peroneos laterales lo que hacen es irse hacia afuera y terminar prácticamente en la planta del pie, levantando y funcionando como si fuese un elástico que contribuye a formar el arco del pie. Forma parte del arco del pie, ¿sí? O sea, contribuye a mantener y a fortalecer el arco del pie. Bien, hace esto. Se termina insertándose en la parte de abajo, en la planta del pie, el músculo peroneo lateral. Y en los músculos tibiales posteriores y flexores posteriores hacen lo mismo. Y acá tengo a la arteria tibial posterior y al nervio tibial posterior, nada más ni nada menos. Acá tomo un pulso, bien, acá hay un pulso, bien, que puedo tomar en la parte interna y posterior del maléolo tibial. Eso es como importante. Bien, acuérdense que la articulación tibio-terciana es una articulación muy inestable, tiene como un manguito importante, tiene muchos movimientos. Si no fortalecemos los músculos de la pierna, el pie, de alguna manera, sufre todo el peso del cuerpo y se vence si no está fortalecido, si no tengo una buena fascia plantaria, una buena terminación de estos músculos que estoy mencionando, y tengo lo que se llama un pie plano o un desvío. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Pero además, como jerárquico, no podemos no mencionar que por aquí pasa esta semejante arteria, es una arteria muy poderosa, muy importante, que me permite tomar un pulso junto con el nervio. Y del otro lado tengo nerviecitos, que son los peroneos, que tienen una función menos importante, porque es más sensitiva,
pero que me permite valorar la sensibilidad del pie, muy importante en un pie diabético, por ejemplo, que se pierde esa sensibilidad, y el tibial posterior inerva todos los músculos de la parte posterior de la pierna, ahí los de la planta del pie y demás, o sea, es re importante. Por eso es importante, pero esta articulación tiene que saber eso solamente. ¿Les quedó más o menos claro? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. ¿Cómo se articulan entre sí las falanges? ¿Saben cómo se articulan entre sí las falanges? ¿Qué tipo de articulaciones unen entre sí las falanges? Interfalángicas. ¿Y cómo se llaman las interfalángicas? Yo les cuento, miren, una falange tiene esta forma, ¿ven? Y otra superficie articular que es así. Son todas trócleas, son trocleares. Bien, son trocleares, tanto las de la mano como las del pie. Las que unen entre sí el metacarpo con las falanges, ahí tenemos una discusión. Porque si ustedes ven, cada metatarsiano o metacarpiano tiene una cabeza así, la dibujo grande para que se den cuenta, y la falange hace esto, ¿no? Después la falange, ¿no? Pero es así, tiene una cabeza. Bien, esta articulación, si tiene una cabeza o una esfera, ¿qué articulación es? Anatómicamente es una enartrosis. Pero funcionalmente, ¿tiene todos los movimientos? No, funcionalmente tiene solo movimientos de flexo de tensión. Entonces, funcionalmente es una contigua. ¿Se entiende eso, no? Importante. Bien, entonces vamos a poner que es una condilia o elipsoidea. Bien, entonces troclear, elipsoidea. Fíjense, el primer metatarsiano se articula con la primera cuña, el segundo metatarsiano se articula con la primera cuña, la segunda y la tercera cuña, el tercer metacarpiano se articula con la tercera cuña, y todas estas articulaciones son planas. Estas articulaciones son planas. El cuarto y quinto metatarsiano se articulan con el cuboide. Todas estas articulaciones, todas, son planas. Todas, son planas. Pero en conjunto, si son planas, ¿cómo se llaman? Artrobias, ¿no? Artroides. Bien. Todas estas articulaciones artrodias configuran una gran articulación celar. Celar, o también cómo se llaman estas articulaciones que se llaman celares, por encaje recíproco. O Bien. silla de montar. O silla de montar, perfecto. Entonces, lo que les van a preguntar acá es cómo se llaman todos estos huesos y cómo se articulan, cómo se llaman qué tipo de articulaciones. Entonces, de acuerdo con la movilidad y la forma de los huesos, ustedes van a decir que son trocleares, condilias y artrodias. Pero todas estas artrodias juntas constituyen, todas juntas, todas sumadas, constituyen una gran articulación por encaje recíproco que se llama Delis-Franck. No se usa más este nombre ahora, pero es la famosa articulación de Delis-Franck. Bien, hasta ahí estamos. Me falta solo describirle una cosa que para mí es importante, nos lo tomaban siempre mucho a nosotros en el plan anterior, a ustedes no creo que se lo tomen tanto, pero no puedo no decirlo, que es la articulación medio-tarsiana de Chopard. O sea, Chopard, la articulación de Chopard, les estoy hablando de años antiguos y algo muy clásico, no me maten, pero medio como que se los tengo que decir, no puedo no decírselo para terminar. Y la articulación de Delis-Franck son las dos articulaciones como del pie, no me acuerdo si va con K, bueno, no sé, no me acuerdo si va con K o con C. La articulación de Delis-Franck y la articulación de Chopard son dos articulaciones clásicas de la anatomía del pie, que no es que yo quiero que ustedes sepan clásicas, pero por si se las mencionan, ustedes sepan de qué están hablando, nada más, no es porque lo tengan que saber de memoria. Chopard es la articulación medio tarsiana. Y la de Delis-Franck es la articulación metatarsofalángica.
Bien. Entonces, la articulación mediotarsiana, a su vez, que ahora se los voy a contar rápido, tiene una parte interna y otra parte externa. Y la metatarsofalángica es una articulación que es una única, que son todas artrodias, en conjunto, que todas sumadas constituían una articulación celar o por encaje recíproco. La articulación interna mediotarsiana es una articulación que decimos que es una enartrosis. Ahora vamos a ver qué huesos participan. Y la externa también es una celar o por encaje recíproco. Nosotros habíamos dicho que hacia adelante tenemos el astrágalo así, con el cuello, ahí, más o menos el astrágalo. Después tenemos hacia abajo el calcáneo. Acá tenemos el seno astragalino. Acá hay una superficie articular anterior y una superficie articular posterior para ambos. Ahí tengo bien el punto de apoyo. Bueno, hacia adelante acá, yo tengo el escafoides, ¿no? Este escafoides, bien, de alguna manera tiene una superficie cóncava hacia atrás. Hay un ligamento que se llama calcáneo escafoideo que continúa la superficie articular del escafoides en la planta del pie y que aloja a este astrágalo que tiene su cabeza de esta manera. Entonces tengo una cabeza, que es la cabeza del astrágalo, que está contenida en, vamos a decir así como, está contenida en la cavidad glenoidea que le ofrecen el calcáneo y el ligamento calcáneo escafoideo inferior. Bien, esta articulación, como ustedes lo ven acá, tiene obviamente que una cápsula articular, bien, una cápsula articular y ligamentos, obviamente plantares y ligamentos dorsales. Esta articulación es una articulación esferoidea o es una anartrosis y es la porción interna, porque si yo lo miro desde arriba, imagínense que lo estamos mirando desde arriba, yo veo, este sería todo esto, este hueso que tengo acá sería el astrágalo, ¿sí? Este sería el calcáneo, que está arriba. Acá tendría el escafoides, y acá tengo con las cuneas, ahí, y acá tengo el cuboides. Entonces, cunea, este sería el calcáneo y este sería el escafoides. La articulación mediotarsiana es todo esto. La articulación mediotarsiana de Chopard es esto y esto. Entonces tiene como dos partes. Una parte que es, si nosotros básicamente trazamos una línea que la separa, ahí tengo una parte, qué tonta, una parte interna y una parte externa. ¿Bien? ¿Se entiende esto, no? Entonces, esta articulación que une escafoides con ligamento escafoideo calcáneo y la cabeza del astrágalo, todo esto es una enartrosis y es interna. Bien, ahora, el cuboides y el calcáneo, cuando yo hago un esquemita así simple, acá se lo dibujo acá, se lo profundizo a eso, no es tan así. Yo se los dibujo, sus superficies articulares se corresponden con exactitud y son convexas en un sentido y cóncavas en el otro, se adaptan perfectamente. Entonces, esta articulación que une el calcáneo con el cuboides, que se adaptan perfectamente, también obviamente tiene cartílago articular, sinovial, todo igual, y es una celar. Entonces, la interna de Chopard, esta es una enartrosis. Y la externa es una celar. Y lo que tienen que saber ustedes es solamente cómo de alguna manera se articulan los huesos entre sí. El astrágalo
se une al escafoide por una enartrosis, donde también participa el ligamento calcáneo escafoide inferior, y que está en la planta del pie, obviamente, y el calcáneo con el cuboides en la parte externa. Entonces ahí tienen la articulación medio terciana. Y hacia adelante tienen la de Chopard, la de Bifrán. ¿Bien? Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Ya tienen todos los metatarsianos que se están uniendo a través de esta gran articulación. Violeta, esta articulación que tengo acá. Esa línea es la de Lisfranc. ¿Lo entendieron, chicos? Hay un ligamento que se llama ligamento en I, que tiene la forma de una Y, que va desde el calcáneo y va al escafoides y al cuboides. Se llama ligamento en I. Bien, y es un ligamento importante que participa en la articulación de Chopard en su totalidad. Siempre hay ligamentos que van a estar en la planta del pie, que llamamos plantales, y otros ligamentos que se llaman dorsales. Son numerosísimos, algunos tienen nombre, otros, tienen una disposición particular como el ligamento en I y demás, pero lo más importante que tienen que saber es que hay ligamentos que son plantales y otros dorsales, pero no se les ocurra estudiarse uno por uno y el número, porque no se lo van a preguntar nunca, o sea, si estuviésemos solamente viendo anatomía y tuvieran que tener un examen de anatomía de pie, entonces quizás estaría bueno preguntarlo, pero no está bueno preguntarlo y no. Lo más importante es saber, miren que llegamos hasta la articulación de Chopard y de Lisfranc. Esto que les estoy diciendo, si ya lo saben, es una genialidad. Si no lo tienen así simple en un esquema para repasarles, como para que a ustedes les quede claro que el pie tiene una articulación. Hay huesos que que tienen tres tipos de articulaciones: las interfalángicas, las metatarsofalángicas y las tarso-metatarsianas, pero también dentro del tarso, articulaciones propias. Y dentro de ellas, la mediotarsiana, que es la de Chopard, se divide justamente en interna y externa y participan de manera particular los huesos de esta manera. Por eso, antes, se hacía el corte, cuando se tenía que sacar, ya no se usa más, por eso tanto no se pregunta, pero antes, cuando en un pie diabético había que hacer una amputación de pie, se seguía la línea de Chopard. Se seguía esa línea y se separaba el antepié de un paciente y se utilizaba esa articulación. Por eso un poco medio que yo les estoy diciendo. Yo estaba buscando a ver si aparecía el link de la clase. Bueno, no sé si han entendido, necesitan... Profe, sí. dos consultas. Dime. Tibia y peroné, ¿cómo articula? Y si puede dar alguna generalidad de marcha, por favor. Mirá, la tibia y el peroné se articulan hacia arriba, o sea, la articulación a ver, ¿cómo te explico? La tibio-peronea es una articulación artrodia, porque las superficies son planas. ¿Bien? O sea, si yo miro esto así, acá, no, acá tampoco lo tengo, a ver, para que, no la dibujé en ningún lugar, para que lo vamos a hacer acá. Tenés el fémur hacia arriba y tenés la tibia ahí y el peroné acá. Bien. Hacia abajo, la tibia y el peroné, y hacia arriba están articulados por dos articulaciones diferentes. Hacia arriba están articulados por unas superficies articulares que son planas, y tienen, como toda articulación, obviamente, una cápsula articular, sinovial y demás. Esta articulación es una artrodia. Bien. Y hacia abajo, la articulación, bien, es una anfiartrosis. Porque, ¿se acuerdan que les dije? Me parece que estaba en uno de los esquemitas, creo que estaban acá, que estaban unidos por un ligamento interóseo. Entonces, esa articulación tiene un ligamento anterior, un ligamento posterior y un ligamento inferior muy, pero muy firme. ¿Bien? Esto es una anfiartrosis, también llamado no sinovial. No te van a preguntar más de eso con respecto a estas articulaciones. No tienen más. Es eso. Y después, bueno, obviamente,
en este dibujo me sirve también articularmente. Hay otro, forma parte también de la articulación, el ligamento que une la tibia del peroné, que es el ligamento, digamos, interóseo. Yo les expliqué en esta clase las más groseras y las cosas como más groseras que tienen que saber. Algunas cosas un poco por ahí más finas que son importantes. Pero eso es lo que tenés que saber de toda articulación en el miembro inferior. Y con respecto a la marcha, ustedes tienen muy simple el problema que se genera a ustedes, el problema que se les genera cuando ven marcha es, digamos, las fases que tiene la marcha. Ustedes tienen que saber en realidad que la marcha tiene como fase de balanceo y fases de apoyo y de despegue. Entonces, nosotros medio como que le habíamos hecho estos dibujitos. Esto sería el fémur, esto sería la tibia, rodilla, la articulación, las articulaciones, este sería el pie. Hay un momento en que el pie está en apoyo, hay un momento en que el pie comienza a despegarse, y hay un momento en que el pie se despega completamente, queda en el aire, básicamente, y se apoya el otro pie. Eso es lo que esas fases de apoyo y de balanceo tienen que saberlas así, cuáles son las fases de apoyo y cuáles son las fases de balanceo. Ahora, lo que a ustedes les genera como mucho problema es quiénes son los que participan en cada fase. Eso es el problema que les genera, no las fases. Las fases son fáciles, no son complicadas. Para levantar la pierna, para levantar el miembro inferior, quiero decir, nosotros necesitamos, vos tenés, a ver, vamos a hacerlo, ¿cómo se lo puedo explicar para que no sea tan complicado? Vamos a imaginarnos que esto sería el hueso ilíaco. Acá tenemos el fémur. Esa es la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie. ¿Se entiende, no? Esa sería la cadera, fémur, rodilla y pie. Por delante, acá adelante, terminando acá, tengo un músculo y el grupo de músculos que levantan el muslo y que colaboran, que es el psoas. El psoas ilíaco. Pero desde acá hasta acá, ¿qué músculo tengo que es re importante? Cuádriceps. Bien, el cuádriceps. El cuádriceps, ¿cómo funciona? ¿Qué hace? Extiende la pierna sobre el muslo. ¿Participa en levantar el pie? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Levanta el pie? Tengo otro grupo muscular. Desde la cadera hasta el fémur y la parte superior de la tibia, que son los isquiotibiales, en la parte posterior. Y tengo otro grupo muy importante que va desde la parte posterior de la pierna hasta el pie, yo les dije. Entonces, ¿quiénes son los que contribuyen a levantar el pie? ¿Cuáles son los flexores de la pierna? Estos son flexores de la pierna. Vaya, no escribe más. Flexores de la pierna. Este es un flexor del pie. Este es un extensor de la pierna. Y este que tengo acá, el grupo que va acá, al pie, este es el extensor del pie. Bien, este es el flexor del muslo. Después tenemos los rotadores, que serían los posteriores, los que van desde la parte externa de la parte externa de la articulación coxofemoral hasta el fémur, que son los rotadores externos. Pero miren, si yo tengo que levantar el pie, lo tengo que levantar. ¿Quién contribuye a levantar el pie? A despegar el pie. Los extensores del pie. ¿Quién los levanta el pie? El flexor del pie. ¿Quién lo levanta? Acá se lo acabo de decir. ¿Quién levanta el pie? Los flexores. Estos levantan el pie. Lo elevan. Si tiro para arriba, elevan el pie. Cuando yo tengo que apoyar, apoyo y desciendo y tengo que extender el pie, son los extensores del pie que son los anteriores. Si yo tengo que levantar la pierna, la tengo que levantar completa, tengo que despegarla del piso.
¿Quiénes son los que hacen eso? ¿Cuáles son los que despegan la pierna del piso? Que la elevan. Estos, los flexores de la pierna. ¿Se entiende? La elevan. Entonces lo que tienen que saber, ustedes tienen que saber cuáles son los grandes grupos musculares. ¿Bien? Los que están por delante de las articulaciones, como los grandes grupos, no músculos individuales, los grandes grupos, para saber las diferentes fases de elevación o de apoyo que participan. ¿Quiénes son los que elevan? Siempre son los flexores. O sea, la pierna la levanta el flexor de la pierna, que es el grupo muscular posterior del muslo, y al pie lo levantan los flexores del pie con los peroneos, que son los que forman los arcos del pie. Esos lo levantan. Si yo, por ejemplo, a ver, si nosotros vemos esto, los peroneos laterales van desde acá a la pierna. Bien, y los flexores del pie van desde atrás acá. Si yo interrumpo la inervación, por ejemplo, de los flexores y de los peroneos, no levanto nunca más el pie, arrastro el pie. Y para poder levantar el pie, yo tengo que hacer uso del cuádriceps y de los flexores de la pierna, porque si no lo arrastraría. Miren, caminaría como con las rodillas bien altas, levantando con la musculatura del muslo la pierna. Entonces, para elevar el pie del piso, para despegar el piso del pie, los que participan son los flexores del pie y los flexores de la pierna. Para elevar la rodilla, bien, y elevar y pasar hacia adelante, hacer el paso, elevarla, dar continuidad, participan los flexores de la pierna. Y para alinearla y volverla a apoyar, los que participan son los extensores de la pierna y del pie, constituyéndose la rodilla, básicamente la articulación más importante que me permite soportar el peso del cuerpo cuando yo estoy apoyando y haciendo la fase de balanceo con el otro pie. Yo apoyo un pie y se balancea el otro pie para dar el paso. ¿Se entiende la dinámica que se ejerce? Entonces, cuando apoyo el pie, en la fase de apoyo, cuando yo lo estoy apoyando al pie, tengo la rodilla, tengo la articulación tibioterciana y tengo el pie. Acá arriba tengo la cadera. Entonces, el que levanta, el que fija, es este músculo que está acá, el músculo que tiene que mantener extendida, bien tensa, la pierna, la tibia apoyada en el piso. Y para eso funciona el extensor de la pierna, que es el cuádriceps. Sin esto, yo no podría, estaríamos flexionados. ¿Se entiende entonces? Ustedes, yo les diría que lo que tienen que hacer es, como, primero, entender las articulaciones, que es como lo más grosso, pero después ir como haciéndose pequeños esquemitas de en cada fase, que a nosotros nos llevaría otras 2 horas más, que si quieren lo podemos planificar para más tarde, las articulaciones, o sea, cadera, muslo, rodilla, pierna y pie. Ustedes lo que tienen que hacer es ver en cada fase, bien, qué es lo que pasa. Bien, entonces tengo una fase de apoyo, una fase de despegue, una fase cuando se apoya. Bien, ¿cómo vas? Como caminamos es el talón, antepié y despego. Talón, antepié y despego. Talón, y así sucesivamente. Entonces, en cada fase, ¿quiénes participan? Lo pueden hacer simple, capaz, que les sirva esto. Si nosotros estamos levantando el pie, lo tenemos levantado al pie, para levantar este pie, los que funcionan, o lo que necesito son el flexor de la pierna y el flexor de la pierna, son estos flexores. Esos 2 grupos musculares son los que levantan pie y pierna. ¿Y quiénes son los que los mantienen extendidos a las piernas? Es el cuádriceps, extendidos, y este grupo muscular, ahí yo te lo puse en acción. Para apoyo, son extensores los que mejor van a estar. Obviamente que son sinérgicos, trabajan en conjunto, pero la fortaleza están los extensores. Y para la elevación, tenemos los flexores. Y los más importantes, pero esto de Illustrator, no sé por qué algún día se me ocurrió bajar eso.
Bien. Los flexores del pie y los flexores de la rodilla hacen, cuando esto lo flexiono, levanto el pie. Y si yo levanto esto, también flexiono. Lo que yo provoco, con la acción de todos los músculos, es, si esta es la cadera, flexionar la rodilla y flexionar el pie. ¿Se entiende? Flexionás y flexionás. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo o no lo estamos comprendiendo? Se entiende, profe. Pero lo van elevando, así es. Y los extensores, por la mayor parte de los extensores están siempre por delante, los flexores están por detrás, a la inversa de lo que pasa en el miembro superior. Pero lo que a ustedes les piden es eso. Y después, bueno, ¿cuáles son los nervios que participan? A mí me interesaría, por ejemplo, preguntarles por qué una persona, ¿qué le puede estar pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué va a dejar el paciente, una persona de hacer si hay una, digamos, una lesión del peroneo lateral o del ciático popliteo interno? Si tengo el ciático popliteo interno, ¿qué no voy a poder? El ciático popliteo interno inerva todo esto, el ciático popliteo interno. Y el peroneo y los peroneos inerva eso. Entonces, el ciático popliteo externo da inervación a esto. Y esto lo dan los peroneos laterales o peroneos superficiales. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo no puedo levantar el pie de esta manera, no puedo despegar el pie. Después lo tengo que flexionar y levantarlo en completo. Pero si yo no lo puedo despegar al pie por los peroneos laterales, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer uso de todo este grupo muscular para que me levante la rodilla así. Tengo la cadera ahí, tiene que levantar la rodilla así para que el pie lo pueda levantar completamente porque no lo puedo extender ni lo puedo flexionar. Ya no puedo ¿se entiende lo que les estoy diciendo? Entonces, es una marcha donde la persona va caminando prácticamente, tengo una fase de apoyo y una fase donde cae así el pie. ¿Se entiende? Y acá está la cadera, ¿no? Este sería el señor, la señora o el señor, el hombre, digamos, ¿no? Entonces tiene que levantar todo el pie porque si no se le cae el pie. Está caído porque tiene una lesión en el nervio lateral o peroneo lateral. Bien, entonces como se está caído el pie, básicamente está caído, entonces tengo que elevarlo para no arrastrarlo, porque si no, no puedo avanzar, si no arrastraría el pie. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? Bueno, ¿y qué pasa si hay una lesión de esto? No puedo hacer esto, directamente no puedo elevar. Imagínense que si hay una lesión del ciático popliteo externo, no puedo elevar, no lo puedo elevar. Si yo lesiono el ciático popliteo externo, no se puede elevar directamente, no puedo elevarlo, no puedo elevar directamente ninguno de los dos miembros, o el miembro por lo menos comprometido. Es una lesión importantísima. Entonces necesito toda la musculatura del muslo, bien, para elevar de manera abrupta, y son zancadas grandes, son problemas importantes, bien, en general. Eso es lo que... La idea de entender la marcha es entender en cada una de las fases cuáles son los grupos participantes. Yo acá les hice como todo un lío al poner muchas cosas, pero lo más importante es eso, lo que les dije en el inicio. Recuerden eso. Esto solamente. ¿Cuáles son los músculos que en la fase de apoyo participan y cuáles son los músculos que en la fase de elevación participan? Eso es lo que tienen que saber. Obviamente que tienen que conocer, hay más detalle, pero esto es como más grosero, por decirlo de alguna manera. Si quieren podemos dar una clase de marcha específicamente, no tengo problema, pero déjenme que la tengo que preparar mejor. ¿Bien? Gracias, profe. Sí, Excelente. profe, mil gracias. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, éxitos, muchos. Tranquilos que van a probar. Gracias. Ojalá Buenísimo. que Gracias. Gracias, Bueno. profe. nos estamos viendo. Buen domingo. Buen domingo. Igual para ustedes, chicos. Chao, muchísimas Profe, gracias. nos vemos. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias, profe. Hasta luego, chicos.